Al mediodía de este 26 de noviembre, previamente al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco se dirigió a los miles de fieles y peregrinos provenientes de todo el mundo para reflexionar sobre las páginas evangélicas en la liturgia de este día, en que la Iglesia cierra el año litúrgico con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El pontífice recordó que al final de los tiempos, Jesucristo nos juzgará de acuerdo a nuestros actos de caridad realizados hacia los más necesitados. Al finalizar la oración mariana, el Papa manifestó su gran dolor ante el atentado en una mezquita en el norte del Sinaí, en Egipto, y pidió a los fieles acompañarlo con la oración en su viaje a Myanmar y Bangladesh que inicia esta noche. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En este último domingo del año litúrgico, celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. La suya es una realeza de guía, de servicio, y también una realeza que al final de los tiempos se afirmará como juicio. Hoy tenemos frente a nosotros a Cristo como Rey, Pastor y Juez, que muestra los criterios de pertenencia al reino de Dios. Estos son los criterios. La página evangélica se abre con una visión grandiosa. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria. Se trata de la introducción solemne de la narración del juicio universal. Después de haber vivido la existencia terrenal en humildad y pobreza, Jesús se presenta ahora en la gloria divina que le pertenece, rodeado del ejército angelical. La humanidad entera es convocada ante Él, y Él ejerce su autoridad separando a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. A aquellos que ha puesto a su derecha les dice: vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era extranjero y me acogieron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estaba en la cárcel y vinieron a buscarme. Los justos se quedan sorprendidos porque no recuerdan jamás de haber encontrado a Jesús, y mucho menos de haberlo ayudado de ese modo. Pero Él declara: todo aquello que han hecho a uno solo de estos hermanos míos más pequeños, lo han hecho conmigo. Esta palabra no termina nunca de sorprendernos, porque nos revela hasta qué punto llega el amor de Dios, hasta el punto de identificarse con nosotros, pero no cuando estamos bien, cuando estamos sanos y felices, no, sino cuando estamos en la necesidad. De este modo escondido, Él se deja encontrar, nos tiende la mano como un mendigo. Así Jesús revela el criterio decisivo de su juicio. Esto es, el amor concreto por el prójimo en dificultad. Y así se revela el poder del amor, la realeza de Dios, solidario con quien sufre, para suscitar en todas partes actitudes y obras de misericordia.
La parábola del juicio prosigue presentando al rey que aleja de sí a aquellos que durante su vida no se han preocupado de las necesidades de los hermanos. También en este caso, ellos se quedan sorprendidos y preguntan: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento o sediente, o extranjero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te hemos servido? Sobreentendido, si te hubiéramos visto, seguramente te habríamos ayudado. Pero el rey responderá: todo aquello que no hicieron a uno solo de estos más pequeños, no lo hicieron conmigo. Al final de nuestra vida, seremos juzgados sobre el amor, esto es, sobre nuestro concreto compromiso de amar y servir a Jesús en nuestros hermanos más pequeños y necesitados. Ese mendigo, ese necesitado que extiende la mano es Jesús. Ese enfermo que debo visitar es Jesús. Ese encarcelado es Jesús. Ese hambriento es Jesús. Pensemos en esto. Jesús vendrá al final de los tiempos para juzgar a todas las naciones, pero viene a nosotros cada día, de tantos modos, y nos pide acogerlo. La Virgen María nos ayude a encontrarlo y recibirlo en su palabra y en la Eucaristía, y al mismo tiempo en los hermanos y en las hermanas que sufren el hambre, la enfermedad, la opresión, la injusticia. Puedan nuestros corazones acogerlo en el hoy de nuestra vida, para que seamos recibidos por Él en la eternidad, en su reino de luz y de paz. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, nos ha dado gran dolor el viernes pasado la noticia de la tragedia ocurrida en una mezquita en el norte del Sinaí, en Egipto. Sigo haciendo oración por las numerosas víctimas, por los heridos y por toda aquella comunidad tan duramente afectada. Dios nos libre de estas tragedias y sostenga los esfuerzos de todos aquellos que trabajan por la paz, la concordia y la convivencia. Esa gente en aquel momento oraba. También nosotros, en silencio, oramos por ellas. Esta tarde iniciaré el viaje apostólico a Myanmar y Bangladesh. Les pido acompañarme con la oración para que mi presencia sea para aquellas poblaciones un signo de cercanía y de esperanza.